Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Dreamers lleva 7 días en iTunes Mundial y el 5 de enero se ubicó en el puesto número 79. En Apple Music 7 se ubicó en el puesto número 181 y Golden está en el puesto número 136 en su día número 430. En Spotify Global, 7 se ubicó en el puesto número 74. Sigamos escuchando la música de Jungkook en las diferentes plataformas musicales. En Spotify Reino Unido, se ubicó en el puesto número 16. Spotify Corea número 1. Spotify Estados Unidos número 8. Spotify Italia número 92. Spotify España número 160. Spotify Brasil número 150. Spotify Japón número 5. Spotify Bolivia número 21 y Spotify Global número 5. En Apple Music Mundial, se ubicó en el puesto número 52. Ingresó nuevamente a los top 10 en las listas Billboard de Global 200 en el número 10 y en excluyendo a Estados Unidos número 9. Felicitaciones Jimin, es un hecho muy importante que haya subido tantos puestos después de 23 semanas. Se espera que se ubique en el puesto número 25 en los Hot 100. Sigamos reproduciendo en todas las plataformas musicales. Recuerda que una cuenta premium, por ejemplo de Spotify, suma más para el stream. Las playlists nocturnas son una buena manera de sumar stream. La dejamos reproduciendo con audífonos toda la noche hasta el día siguiente. Si todavía no has comprado te dejo el link en la descripción, pídela en radios también, todo eso suma a la puntuación Billboard semanal. Jimin merece todo nuestro esfuerzo. Vota por Jimin en los Anteo Music Awards. Estamos en la segunda etapa. Vota en las aplicaciones. Los enlaces de tu continente está en la descripción. Vota Jimin y Jungkook en los Shannon Awards. Mejor Artista del año 2024. Es cada una hora. Sigamos trabajando por nuestros chicos, demostremos el amor y admiración que sentimos por ellos, escuchando su música y votando por ambos. Diario Militar Jungkook. Menú de día lunes. Desayunaron arroz, sopa de res con carne, salchichas vienesas salteadas con salsa de chile, ensalada de escarola y manzana, kimchi y leche con chocolate. Almorzaron arroz nutritivo con salsa de cebollín, sopa de bolas de papa, bulgogi de cerdo picante, estofado suave de tofu con huevo y kimchi. Cenaron arroz, sopa de col con doenjan, pollo picante con queso, jamón a la parrilla, kimchi en cubos y barra energética. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 1 grado Celsius, lloviendo. En la tarde 2 grados Celsius, nublado. Tarde-noche 0 grados, despejado. Salieron 2 testimonios diferentes de soldados que compartieron con Jimin y Jungkook. El primero dice así: el jueves pasado, fui a tomar el té de la tarde con un amigo y terminamos hablando de Jimin. De repente, un chico coreano en la mesa detrás de nosotros me tocó el hombro y me preguntó si estábamos hablando de Jimin de BTS. Dije que sí, y él sacó su teléfono para mostrarme una foto grupal de su época en el ejército. Era una foto en interiores,
y Jimin estaba en la primera fila en el extremo derecho, con una camisa de manga corta verde militar, un reloj y luciendo un corte de pelo rapado. Su rostro se veía tan bello y pequeño, e incluso estaba haciendo el signo de la paz. El chico me dijo que la foto fue tomada poco después de que Jimin se uniera, pero como completó su servicio bastante rápido, esta era la única foto que tenía. También compartió que Jimin era tímido al principio y llamaba a los demás senior, pero luego se hizo muy cercano con todos. Era amable y accesible, a menudo ayudaba a los demás. Aparentemente, a la gente le encantaba hablar con Jimin sobre sus problemas, como si fuera un diario humano. Como se describe acá, Jimin es muy querido por sus compañeros y bueno, así lo demuestran las dedicatorias que firman ambos, seguramente los dos son queridos y admirados ahí dentro. El segundo testimonio es un soldado que hacía su servicio al lado de la unidad de Jimin, era un conductor de artillería de campo. Dijo que el servicio militar realmente es duro. Estuvo conviviendo con Jimin y Jungkook desde marzo, estuvo 1 mes y medio para la preparación del entrenamiento KCTC. Dijo que lo más memorable de esa experiencia fue haber compartido con Jimin y comer la comida que preparaba Jungkook todos los días. La vida militar de Jimin y Jungkook ha sido difícil, contando los días para que por fin les den el alta y sean libres de ahí. ¿Sabías que? La exvecina Consuelo vino a mi último video y comentó lo siguiente. Hola Carito, creo que no estás bien informada. JK abandonó la base antes de Año Nuevo y eso se vio en varios videos. Hasta hubo un comunicado de ese tema. Y lo más lógico fue que si estuvo con Tae en su cumpleaños, y si JK viajó de Corea a Hawái, 9 horas, para estar con Tae, porque Tae le dijo que lo extrañaba, ¿tú crees que no iba a viajar 3 horas para estar con Tae en su cumpleaños? Además, todo lo que sube el hermano de JK sí tiene relación con lo que hacen Tae y JK. JM está solo en el servicio militar. Todo lo que subes de que casi se besan ya son videos viejos, lo que importa es lo actual. Y antes de que me digan cosas, a mí me encanta JK y JM. Pero muchas cosas indican lo contrario. Exvecina Consuelo, te voy a responder, estoy bien informada, porque yo voy a fuentes fidedignas, no a canales que ponen videos pixelados. Todos esos videos que tu mente ingenua creyó son falsos, tan falso como ese comunicado que nombras, dime, ¿dónde se publicó? ¿En Narnia? Porque en el planeta Tierra, específicamente en Beavers, no hay ningún comunicado y tampoco en medios de comunicación. ¿Por qué sería lógico que Jungkook estuviera en el cumpleaños de Tae? Si para el 2022, Tae ni siquiera fue a ver a Jungkook para su cumpleaños. El viaje a Hawái, todo indica que Jungkook estaba en Estados Unidos, no fue un viaje de 9 horas. No sabemos la versión de Jungkook tampoco. Además dicen que ahí estaba hasta su novia de ese tiempo, la de París, junto a sus amigos del Boga. Así que eso que lo extrañó, puede ser. Tae siempre ha querido a Jungkook como su hermano menor e incluso se pelea a la crianza de él. 사실 뭐 어버 키웠지. 내가 어버 키웠지. 넌 나 없으면 안 크리스마스 돼. 저는 이제 또 내가 다 사줬지. 정말 밥 내가 챙겨줬지. Entiende Consuelo, sé que te cuesta, pero en el servicio militar hay reglas, no se mandan solos. Jungkook no puede salir de su base, menos cuando se tomó cerca de 8 días de vacaciones. Quizás en tu mundo Narnia eso ocurra, pero en la vida real no. El hermano de Jungkook tiene una vida, no vive pendiente de su hermano. Si fuera como lo dices, más pareciera que el hermano de Jungkook tiene una relación con Tae, pero lamento decirte que todo lo que tú y el resto de tu secta piensa, es falso. El hermano de Jungkook siempre ha publicado cosas de anime, como también compra tortas de Navidad. Mejor deja tranquilo al hermano de Jungkook, lejos de los delirios de tu secta. Jimin no está solo en el servicio militar, aunque tú lo desees con todas tus fuerzas, Jungkook lo acompaña desde el primer día y estarán juntos hasta que les den de baja. El buddy system, como las salidas, no son cosas que se toman a la ligera. El buddy system dura los 18 meses y no es revocable. Obviamente los videos de los casi besos son pasados, ellos han estado fuera por más de 1 año. Pero para tu tranquilidad, seguramente nos regalan más momentos este 2025. Y concuerdo, lo importante es el presente y hoy Jimin y Jungkook están juntos, haciendo el servicio militar porque así lo decidieron, querían pasar estos 18 meses uno al lado del otro. Sé que la realidad es dura, Consuelo, sé que no creerás nada de lo que dije y no me interesa tampoco, porque a la gente como tú le encanta vivir engañada.
Tae con Jungkook siempre han sido buenos compañeros de trabajo, pero ustedes desvirtuaron todo. Siempre fue Jimin y Jungkook, pero ustedes prefirieron inventarse una relación que nunca ha existido. Consuelo, antes de venir a comentar, te sugiero investigar cómo son las reglas del ejército. Tete seguramente lo pasó rodeado de sus compañeros soldados su cumpleaños y quizás una llamada de esa chica de París, quién sabe. Eso es especulaciones, pero lo real es que Jimin y Jungkook pasaron el año nuevo juntos y seguramente siguen cantando mientras se bañan. Siguiendo con el hilo, todos quieren lo que Jimin y Jungkook tienen. Creo que este momento se tiene que hablar exclusivamente. Rose Bowl 2019. Un Jimin emocionado hasta las lágrimas. Cuando terminaban el concierto, Jungkook va hacia él y lo abraza y contiene. Lo envuelve con su cuerpo. Después succiona la oreja de Jimin y le da un besito en la mejilla, mientras le decía que no llorara. La piel de Jungkook erizada lo dice todo. Por todo lo que se dio ese día, fue muy bonito y genuina la reacción y contención de Jungkook hacia Jimin. Además, después veríamos que ambos se irían juntos. Ese fue un momento único e inolvidable para las Jikukas, pero pienso que también para ellos. ¿Qué opinas tú? Día 155. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.